Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Cátedra de Dona en Sport de la Universidad de Valencia, un espacio de divulgación científica donde analizamos el deporte desde una perspectiva feminista, de género y de salud. Durante décadas, las ciencias del deporte se han desarrollado tomando el cuerpo masculino como referencia, lo que ha generado importantes vacíos en el conocimiento sobre las mujeres deportistas y en la práctica profesional. En este podcast queremos abrir un espacio de análisis, diálogo y transferencia de conocimiento junto a investigadoras y profesionales que trabajan para comprender mejor la relación entre mujeres, deporte y salud. En este episodio abordamos la fisiología del ejercicio en mujeres desde una pregunta clave. ¿Qué sabemos realmente sobre el papel del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo? En los últimos años, el interés por estudiar a las mujeres en el deporte ha crecido de forma significativa. Sin embargo, este avance ha venido acompañado también de una rápida difusión de mensajes simplificados, como la idea de adaptar el entrenamiento a la fase del ciclo menstrual, que no siempre están respaldados por evidencia sólida. Al mismo tiempo, sabemos que el ciclo menstrual es solo una de las muchas variables que influyen en el rendimiento. Por eso, hay factores como la disponibilidad energética, el descanso, la carga de entrenamiento o el metabolismo del hierro que pueden tener un papel igual o incluso más relevante. Para hablar de todo esto nos acompaña Rocío Cupeiro, que es profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella es licenciada y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es miembro del grupo de investigación del Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo y es investigadora principal de proyectos sobre la mujer deportista y sobre el metabolismo energético y el lactato. Bienvenida, Rocío. Bien, Ayala, muchísimas gracias por la invitación. También contamos con Ana Belén Peinado, que es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesora titular de la universidad en el Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella es directora del Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo y del grupo de investigación asociado a este, y es investigadora principal del proyecto IronFem y divulgadora sobre el área mediante la cuenta de Instagram En Plan Mujer. Bienvenida, Ana Belén. Muchas gracias, Lucía. Y por último, y no menos importante, ni muchísimo menos, antigua conocida, Nuria Romero. Ella es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene experiencia investigadora en el ámbito de fisiología y salud femenina, así como la vinculación de diferentes perfiles hormonales de la mujer con el ejercicio. Tiene especial interés en la educación o en la alfabetización menstrual, compartimos esa pasión, y es investigadora principal del proyecto Ciclos y divulgadora sobre el área mediante la cuenta de Instagram En Plan Mujer también. Bienvenida, Nuria. Muchas gracias, un placer. Es un honor contar con vosotras, la verdad, es algo que repito y voy a repetir seguro todos los episodios, así que os agradezco que hayáis accedido a esta humilde invitación. Bueno, empezamos un poco la conversación en el punto de partida, en este auge que ha habido, ahora veremos si positivo o negativo, del ciclo menstrual en el deporte. En los últimos años ha habido un boom en torno al ciclo menstrual en el deporte, ¿no? Tú, Ana Belén, por ejemplo, ¿cómo valoras este interés creciente? Pues lo valoro de forma muy positiva, primero porque ya se empiezan a incluir tanto a hombres como a mujeres en todos los estudios o proyectos. Hace no tanto, toda la ciencia que se producía en nuestro campo solo se hacía con hombres deportistas. Y por otro lado, es muy positivo que también se estén estudiando objetivos específicos de la fisiología femenina, como puede ser el ciclo menstrual o la perimenopausia. Pero claro, para llegar a tener el conocimiento que tenemos de los hombres, tendríamos que replicar todos los estudios en mujeres, porque en muchos casos estamos asumiendo que respondemos igual y no lo sabemos. Entonces, el avance es muy, muy positivo, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Exacto. ¿Y tú, Rocío, crees que estamos avanzando en conocimiento o también generando ciertas simplificaciones peligrosas, como hacíamos con adaptar el entrenamiento a la fase del ciclo menstrual? Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? Estamos avanzando, sin duda alguna, pero
el ser humano al final creo que para poder comprender las cosas tiende a simplificar y en este caso sin duda también se está simplificando muchísimo, se lanzan mensajes o bien con relaciones muy directas o causales que no tienen por qué ser así, o bien simplificando todo a una única variable o a, ¿sabes? Como muy bien has dicho, ¿no? Como que las fases fuesen un todo o nada. Pues en cierta fase estás por los suelos y en la otra estás que eres súper empoderada y la mejor del mundo. Y no es ni una cosa ni la otra. Al final, como la mayoría de las respuestas del ser humano y de la naturaleza, es algo multifactorial. La simplificación, no sé, creo, desde mi punto de vista de educadora físico-deportiva, creo que la simplificación no se lleva bien ni con el entrenamiento ni con al final la mejora de la salud y la condición física de una persona y en este caso en concreto de las mujeres, pues igual, tampoco. Sí, creo que va muy en la línea un poco de otras grabaciones de otros episodios en los que también hablábamos de huir un poco de las ideas polarizadas y que en esos grises, Total. en esas ideas que no están ni en el blanco, ni en el negro, ni en el sí, ni en el no, está la madurez y también la madurez en el conocimiento, ¿no? Muy bien dicho, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es lo bonito, ¿no? Y quizá por eso también es importante formarse, porque ahí es donde realmente una de las buenas cosas de la formación es que te das cuenta que no hay recetas, que no es blanco o negro, como bien has dicho tú, y que lo bonito es encontrar el equilibrio entre esos grises. Y a ti, Nuria, como ya con tu experiencia profesional e investigadora, ¿qué te preocupa más? ¿La falta de evidencia disponible o la mala interpretación de la que ya existe? Pues yo creo que la falta de evidencia era un problema, o sea, sigue siendo, ¿no? Bueno, que tenemos que seguir avanzando y haciendo estudios, pero creo que la falta de evidencia era un problema más de unos años atrás, que había muy poquitos estudios. Por ejemplo, bueno, luego hablaremos un poco, supongo, de proyectos y demás, pero cuando empezamos Iron Fem había muy poquitos. Yo recuerdo una primera revisión que hicimos de estudios que habían evaluado fuerza en diferentes fases de ciclo y, bueno, me sabía los autores que había contados porque eran muy pocos. Entonces creo que ese problema se está solventando poco a poco con toda la investigación de calidad que se está haciendo y con unas directrices metodológicas que hay ya más claras y quizá es más preocupante o para mí es más preocupante la interpretación que se hace de esos estudios porque es cierto que leer ciencia no es fácil, que a día de hoy la inteligencia artificial facilita la recopilación, la lectura, la comprensión de los artículos científicos, pero esta facilitación o estos resúmenes que nos proporciona la IA se quedan a nivel metodológico, por ejemplo, en aspectos muy superficiales que no llegan a la gente de a pie. A la gente de a pie le llega la conclusión que una persona que no ha leído el estudio ha hecho leyendo a través de la IA lo que le ha proporcionado, llega a la población general y entonces es como que al final el teléfono escacharrado, por así decirlo, lo que llega es un mensaje pues que muchas veces se aleja de la realidad o, no lo sé, por ejemplo, hace poco una persona que, no vamos a decir nombres, por supuesto, aquí, ¿no? Pero que dirige un máster de formación, criticaba que un estudio de solo 12 participantes, que no se habían observado diferencias en síntesis proteica, en este caso, ¿no? En las fases del ciclo menstrual, que es que, claro, con 12 participantes a las que se le ha sacado una biopsia muscular, ese reclutamiento con lo difícil que es, o sea, creo que los mensajes que se trasladan, pues bueno, que hay que tener precaución y creo que ahí es donde tenemos que mejorar. Aparte de seguir incluyendo ciencia, pues aprender a cómo, qué mensajes lanzamos a la sociedad, por así decirlo. De todas maneras, si me permitís, o sea, totalmente de acuerdo con Nuria, pero es que es súper incómoda la incertidumbre y quizá por eso a veces se buscan respuestas tan simplistas, ¿no? Un poco por romper una lanza en favor de esa gente y, claro, al final, no sé si estáis de acuerdo conmigo, además vosotras que estáis también con En Plan Mujer, creo que estáis haciendo súper buena labor porque sin simplificar, o sea, a un divulgador o a una divulgadora al final lo que le apetece es dar mensajes simplistas porque es lo que llega fácil, es lo que es un producto, por si me permitís la analogía, muy palatable, me sienta bien, me dan una respuesta clara y esto es lo cómodo, ¿no? Entonces,
quizá hacer una divulgación más entrando en la incertidumbre, en acostumbrar a la gente que no hay respuestas para todo todavía. Creo que es un trabajo importante y hay que poco a poco educar a la sociedad no sé. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, muchas veces las que nos vemos intentando divulgar conocimiento es difícil también un poco por el formato en el que entra eso palatable en la sociedad, que son mensajes muy cortos, muy polarizados, muy inmaduros al final, ¿no? Pero es verdad que pues, debemos intentar responsabilizarnos y buscar dentro de las posibilidades que tenemos pues lo más alineado con la verdad y con lo que tenemos disponible. En cuanto a la evidencia que tenemos, hablando precisamente de eso, la real, la disponible sobre ciclo menstrual y rendimiento, me gustaría lanzarle esa pregunta a Ana Belén, pero si queréis, Nuria y Rocío, añadir algo, súper bienvenido. ¿Qué sabemos realmente a día de hoy sobre la influencia del ciclo menstrual en el rendimiento? Pues a ver, a día de hoy ya sabemos cosas porque, como estamos diciendo, cada vez hay más investigación en este campo, pero todavía falta muchísimo. Sobre todo porque desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos investigadores o de gente que leemos ciencia y que somos capaces de analizar críticamente la metodología que se ha utilizado en los estudios, la calidad metodológica todavía debe mejorarse. Realmente no hay tantos estudios o tanta evidencia o tantos trabajos que sean rigurosos y de los cuales se emanen resultados de calidad. Realmente no hay tanto, no hay un cuerpo todavía de una consistencia con la que poder llegar a conclusiones muy claras. Yo sé que aquí volvemos a la incertidumbre y al final no estamos diciendo nada. Lo que nos está indicando la evidencia, sobre todo de estudios que metodológicamente podemos considerar que están bien, es que la influencia del ciclo no es muy grande y que hay una gran variabilidad individual y esta es la clave. Y que la sintomatología es la clave. De hecho, yo creo que de sintomatología vamos a hablar muchísimo en esta conversación, porque evidentemente una mujer con un dolor menstrual incapacitante va a rendir mal. Esto es impepinable. Igual que si un día tienes gripe, vas a rendir mal. Ahora, que eso es otro melón que podemos abrir, un dolor menstrual incapacitante no es normal. O sea, no se debe normalizar. Por otro lado, ¿no? Pero creo que a día de hoy la evidencia nos está diciendo o nos está indicando que no parece que haya mucha influencia y que si la hay está muy vinculada a la sintomatología que experimenta cada mujer, que es algo muy individual. Y bueno, por mencionar a un referente en nuestro campo, que es Anthony Hackney, que yo creo que todo el mundo conoce, que es un pionero en este campo, él, en las presentaciones que yo le he escuchado, él siempre dice: si tú analizas en qué momento del ciclo se han ganado las medallas olímpicas, se han ganado medallas olímpicas en todas las fases del ciclo. Por lo tanto, pues creo que hoy de lo que más vamos a hablar va a ser de esa sintomatología y de esa individualización o esa variabilidad. Sí, además, si me permitís también añadir un poco por otras invitadas que ya hemos grabado en otros episodios del podcast, de nuevo se repite la palabra individualización, ¿no? Igual que antes decía huir de la polarización, ahora de nuevo repetimos la importancia de la individualización y de la educación, ¿no? Que sí, pues, por ejemplo, empezar a normalizar en el discurso que un dolor menstrual incapacitante es común, pero no es normal. Eso es. Total. De todas maneras, también, si me permitís, creo que como investigadoras, como educadoras físicas y como mujeres, podemos dar una visión un poco alternativa a la sociedad actual. Si me permitís, estamos repitiendo un montón la palabra rendimiento. Y normalmente asociamos el ciclo menstrual al rendimiento, pero ¿realmente lo más importante es el rendimiento o lo más importante es la salud? No, es la salud. Es la salud. Claro, entonces, totalmente. A lo mejor, claro, ¿verdad? Chicas, además nosotras cuando hemos coincidido en formaciones en las que hemos estado, yo os he escuchado que todas transmitimos, al menos vosotras dos y yo transmitimos el mismo mensaje de: es que quizás estamos poniendo mal el foco. Es que el entrenador, la entrenadora tiene muchas otras cosas sobre el ciclo menstrual de las que preocuparse antes del rendimiento, porque sin salud
Es muy complicado que haya rendimiento a largo plazo, sobre todo. A lo mejor a corto plazo, transitoriamente lo puedes conseguir. Y creo que, de nuevo, como mujeres, ¿no? En esta sociedad a lo mejor demasiado productivista, tenemos que cambiar el foco y decir, es que nos tenemos que preocupar antes por otras cosas, ¿no? ¿Nos parece? Sí, total. Claro. Sí, de hecho, Rocío, me parece esencial el apunte que has hecho y es uno de los caminos a los que yo intento llevar este episodio y todos, y es aplicar la perspectiva feminista y combatir un poco ese androcentrismo en el deporte en el que todo el rato la igualdad en el deporte está vista como que nosotras alcancemos los lugares que ya han alcanzado ellos, entre otras, que todo nuestro movimiento, porque al final nosotras somos educadoras motrices, ¿no? Que todo nuestro movimiento sea en base a eso, a lograr la excelencia deportiva, el rendimiento, la hipertrofia, ¿no? Es lo que tú has nombrado también, esa conexión con con el neoliberalismo y con el capitalismo, donde el cuerpo... Bueno, no quería también... yo nombrar esas palabras, pero me parece maravilloso que las hayas nombrado porque estoy totalmente de acuerdo. Es que es todo tan global. Sí. Es que además, si me permitís hacer un inciso también por hacer honor al trabajazo que ha hecho nuestra compañera María Martín en la guía presentada este año sobre práctica adolescente, aunque me salga un poco del tema, me parece importante, y es que las chicas adolescentes no parece que quieran el deporte competitivo. Entonces, dejemos de poner tan en el centro la palabra rendimiento y al menos emparejémosla con la palabra salud, ¿no? Y entonces ahí sí que tenemos muchísima más evidencia de cómo abordar la salud del deportista en base de ciclo menstrual. Efectivamente, sí, pues muchas gracias, Rocío, por la apreciación, porque de verdad que era un tema al que suelo intentar conducir los episodios también para que reflexionemos pues toda la sociedad y las personas que nos escuchen sobre cómo estamos enfocando el punto de partida, porque también, ¿no? Incluso si nos lo llevamos a la evidencia científica disponible, al final el enfoque es completamente androcentrista. Es un poco también lo que ha comentado Ana Belén, ¿no? Que tendríamos también que replicar toda la evidencia disponible que tenemos en ellos para nosotras decir, bueno, pues hacemos una comparativa medio igualitaria, ¿no? De las dos situaciones, pero Sí. hay que cambiar el enfoque. Y, como bien has dicho, ya desde la adolescencia sabemos, que también lo hacemos desde el grupo de investigación Feminae, les preguntamos a las adolescentes y ellas en absoluto están interesadas en las clases de educación física, por ejemplo, en todo esto. Entonces, la alfabetización menstrual, como bien también está interesada Nuria, y así os hago pues es un llamamiento a todas, empieza desde las etapas de educación más básicas, Sí, no solo en totalmente. el alto rendimiento, ya ahí llegamos incluso tarde, diría. Pues sí, y yo creo que incluso tendríamos más enganche ahí, ¿no? Si en las clases de educación física se hablase sobre el ciclo menstrual y estos procesos, o sobre las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, me parecería maravilloso. Sí, yo de hecho en la formación que doy a profesorado de educación física les meto el contenido. Qué bien. Luego Gracias, lo Lucía, metan muchas en gracias. clase o no, ya ahí lo tengo más complicado, pero yo el contenido se lo doy y se lo doy No. porque yo también lo doy desde quinto de primaria. Seguro, Entonces, seguro que cala, estoy convencida. Además, gracias por tu labor. Vamos. sí. Y Ana Belén, ¿qué variables aparecen más afectadas y cuáles no muestran cambios claros en cuanto al ciclo menstrual? Bueno, es que esto va un poco en la línea. A día de hoy no está claro. No parece que haya ninguna variable de rendimiento que esté más afectada. Quizá alguna variable de recuperación o de percepción, pero al final va a estar siempre muy relacionado con la sintomatología experimentada por cada mujer o por la percepción que tenga de cómo le afecta esa sintomatología. Es que ahí está la clave, pero no hay, al menos con la evidencia que hay disponible, que yo tenga más o menos controlada, no hay ningún resultado claro que diga esta variable de rendimiento. No, eso no, a día de hoy no parece. Pero sí que se están viendo cómo puede afectar esta sintomatología a eso, cómo se siente la mujer de cara a competir o cómo se está recuperando. Entonces, pues es un poco más de lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Evaluar esos síntomas, individualizar y sobre todo, y yo luego iba a hablar un poquito de eso, pero Rocío ha hecho muy bien de adelantarlo, es que hay que primar la salud de la deportista.
Yo, vamos, estoy convencida de ello, porque si no hay salud no va a haber rendimiento. Entonces hay que cambiar el foco, totalmente de acuerdo con eso, hay que cambiar el foco. Y claro, ya sé la respuesta que vas a dar, Rocío, evidentemente, pero también estoy haciendo muchas preguntas en todos los episodios, que sé que todas sabemos la respuesta, pero quiero que seáis las expertas, la que deis como, que os mojéis un poco, ¿no? Que deis como una respuesta clara también, para que también desmitifiquemos todo eso que tenemos o creemos que tenemos aprendido. ¿Hasta qué punto la variabilidad individual es mayor que las diferencias entre fases? Muy buena pregunta porque es como la pregunta del millón, ¿no? De todas maneras, como buena hija de gallego, te voy a responder con otra pregunta. ¿Qué entendemos? Pero la voy a responder, no te preocupes, voy a intentar responderla. Pero ¿qué es la variabilidad individual? ¿O qué variable, qué constructo no está afectado por la variabilidad individual? O sea, creo que en este punto, de nuevo, estamos tratando el ciclo menstrual como algo especial, y no es ni más ni menos que otro ciclo biológico, como pueda ser el de sueño-vigilia o el de las estaciones. Entonces, hay gente que se ve más afectada por ciertas variables, por ciertos cambios y otras. De todas maneras, entonces, en este punto, no creo que sea tanto o que tengamos que ver si afecta más la variabilidad o las propias fases, porque además todavía no lo sabemos, porque como muy bien han dicho mis compañeras, queda muchísimo por investigar. Entonces, hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, ¿qué hacemos? Pues decir que, claro, como hay tantas diferencias, como no sabemos explicar esas diferencias entre mujeres, decimos que hay mucha variabilidad individual, pero como cualquier otra variable. O sea, hay gente que responde muchísimo al entrenamiento de hipertrofia, y hay gente que menos. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos más evidencia y sabemos explicar más el por qué. Por eso tenemos la percepción de que, que la variabilidad interpersonal es más controlable. Considero, en mi humilde opinión, que es que con el tema del ciclo menstrual todavía nos queda por investigar para saber cuáles de esas variables, si son la concentración absoluta de hormonas, porque entre una mujer absolutamente sana y otra también absolutamente sana, los picos hormonales que pueden tener, funcionando las dos perfectamente bien, si se me permite la simplificación, pueden ser muy grandes. Una mujer puede tener unos picos de estradiol mucho mayores, de 900.000, y otra quedarse en 300. Pues a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor parte de la variabilidad está ahí, o de la diferencia entre esos picos, es decir, todavía nos queda mucho. Hoy por hoy no se puede responder esa pregunta, y mucha de la variabilidad interpersonal que vemos seguramente sea debida a factores que todavía no hemos podido investigar o no hemos podido esclarecer por la falta de investigación. No sé si con este rollo he respondido un poco a la pregunta. De todos modos, iba a añadir que lo has dicho, pero creo que es importante insistir. Cuando estudiamos la fisiología humana, estudiamos diferentes ejes endocrinos, diferentes sistemas, cardiovascular, ¿no? Digestivo. Dentro del sistema endocrino, pues bueno, el hipotálamo, hipófisis, hay muchas hormonas involucradas, y yo no veo que a los otros ejes, bueno, al eje adrenal se le está dando también últimamente bastante importancia con todo lo del nervio vago y tal, que bien, ¿vale? Pero no veo que a los otros ejes y a los otros ciclos hormonales se les dé tanto peso, o no a todos, ¿no? Entonces, el eje hormonal, digamos, que gobierna las hormonas sexuales es uno más, y por tanto reducir las diferencias en rendimiento o los efectos de rendimiento o lo que sea solo a un eje del organismo es que es simplificar demasiado, como ha dicho Rocío. Entonces, totalmente de acuerdo. Es como que se le está dando como mucha importancia, ¿no? Como que a lo mejor, como no se entiende tanto, parece como que es casi sagrado, que ya cada una vive su naturaleza de cierta manera. Yo no voy a negar algunas aproximaciones más, pero estamos en ciencia, y en ciencia, lo que tú dices, Nuria, darle un peso tan central a uno de los tantos ejes y de las tantas digamos, partes endocrinas o del cuerpo, sí, estoy totalmente de acuerdo, es como simplificar.
Sí. Y, Nuria, ¿qué problemas metodológicos han condicionado históricamente los resultados? A ver, al principio teníamos el problema de que mezclaban hombres y mujeres, ¿no? En los estudios, que eso ya, bueno, pues ya se va resolviendo, que no se tengan que hacer estudios comparando hombres y mujeres, pues para observar diferencias entre hombres y mujeres sí, pero como que antes, bueno, las mujeres éramos como la costilla de Adán, ¿no? Una prolongación del hombre y bueno, ese era inicialmente el problema. Luego, siguiente problema que observábamos era mezclar los perfiles hormonales a nivel metodológico, es decir, dentro de las etapas de la mujer o digamos dentro de la etapa fértil de la mujer, una vez que ya pues menarquia hasta menopausia, pues todo ese periodo fértil, digamos, pues hay mujeres que tienen reglas naturales. Dentro de las mujeres que tienen reglas naturales hay algunas que son regulares pero no tienen ciclos ovulatorios y otras que sí. Dentro de las mujeres en edad fértil hay mujeres que toman anticonceptivos hormonales. Dentro de los anticonceptivos hormonales hay diferentes tipos de anticonceptivos hormonales. Entonces, esa mezcla, ese popurrí, pues creo que ese ha sido el principal hándicap a nivel metodológico en poder entender. Ahora ya pues se separan un poquito más y se van comparando pues fases de ciclo anticonceptivo con ciclo no anticonceptivo. Bueno, pues algunas otras comparaciones que bueno, que está bien ver, ¿no? Pero que creo que a nivel metodológico diría que esos eran los principales problemas. No sé si me estoy dejando algo, chicas. Bueno, quizá cómo se ha verificado, ¿o no? Cómo se han verificado, cómo se han determinado las fases, Nuria, también, porque claro, determinar o apuntar o anotar el primer día de regla está muy bien y por ahí hay que empezar, pero que solamente sea ese el único método para monitorizar el ciclo, pues entonces si nos vamos a los estudios de hace años, pues más o menos lo que hacían era eso, controlar cuándo sangraban y poco más. Entonces, metodológicamente, eso no es monitorizar el ciclo menstrual. Sí, por esclarecer un poco y para que la gente que no está familiarizada nos entienda, cuando Ana Belén, muy buen apunte, bueno, todo lo dicho por Nuria, totalmente de acuerdo, y Ana Belén cuando se refiere a apuntar la primera fecha del sangrado, en los artículos se suele denominar por el método del calendario, y es que calcula la duración del ciclo menstrual, que el ciclo menstrual no es solo la regla, es todo lo que va desde el primer día del sangrado de una de las reglas hasta el siguiente primer día de sangrado. Pues este método lo que hacía es, vale, pues si empiezas a sangrar el 3 de marzo y luego vuelves a sangrar el 6 de abril, tu ciclo dura 30 y pico días. Pues la ovulación está a la mitad, así como si fueran matemáticas puras, que eso no es nada real. Entonces, de ahí la limitación y claro, hay muchos artículos que hacen eso. Efectivamente. Sí, de hecho, cuando empezamos a hablar de ciclo menstrual o de alfabetización menstrual básica, lo primero que desmitificamos es el ciclo perfecto de 28 días, que 28 entre 2, 14, 14 entre 2, 7, 7 por 4, 28, y ya tenemos como todo el esquemita montado y todas funcionamos así, ¿no? Sí, eso ya es ciencia ficción. Sí. Total, sí. Como y si en fuera cuanto a los problemas... Vale. En cuanto a los problemas metodológicos, bueno, dirijo esta pregunta como a Ana Belén, pero Rocío de nuevo y Nuria podéis añadir y conversar con ella todo lo que queráis. A uno, un poco dos en una, ¿qué implica no verificar la fase del ciclo? Como por ejemplo no usar analíticas hormonales y hacer pues lo que acabamos de explicar, ¿no? Esta ciencia ficción, por ejemplo. Y cómo afecta mezclar en los resultados ciclos naturales, anticonceptivos hormonales, ciclos irregulares. Bueno, más o menos va en la línea de lo último que ha comentado tanto Rocío como Nuria. No verificar correctamente el ciclo, que conlleva hacer tres cosas, de hecho se llama el método de los 3 pasos. Por un lado el calendario, como bien explicado Rocío, que es súper útil. Por otro lado, determinar la ovulación a través de técnicas sencillas como son estas tiras de orina que detectan el pico de LH. Y por otro lado hacer analíticas hormonales. No hacer eso pues significa ir a ciegas todo el rato, hacer estimaciones, y si queremos ver realmente la influencia de estas hormonas
hay que medirlas, es que no queda de otra. Entonces, al final las fases del ciclo son las variaciones hormonales, entonces si no las medimos, seguimos estimando y dada, ¿no?, esta gran variabilidad intra e intersujeto, pues es sacar la bola de cristal e intentar adivinar dónde o en qué momento ovula esta mujer, cuándo va a tener la fase. Bueno, pues es que al final, y luego, más allá del rendimiento, como estamos diciendo, debemos de velar por la salud menstrual de la mujer deportista y ello conlleva hacer mediciones hormonales, alguna analítica hormonal, comprobar si ovula, si no ovula, si su fase lútea es correcta. Yo creo que hay que pensar en que hacer todas estas mediciones o valoraciones va a redundar en la salud de la mujer deportista. Y en cuanto a mezclar perfiles, pues es que lo ha dicho Nuria, es que no tiene nada que ver un ciclo menstrual natural con un ciclo de anticonceptivos orales monofásicos, nada que ver. Entonces, es ideal poder hacer diferentes grupos, diferentes perfiles, lo que pasa es que eso no siempre se puede. Nosotras discutimos mucho sobre esto a la hora de planificar un proyecto o un estudio, le damos muchísimas vueltas porque, claro, cuesta mucho conseguir la muestra, cuesta mucho llegar a la N y entonces, ¿qué hacemos con el grupo de anticonceptivos? ¿Solo monofásicos? ¿Tenemos en cuenta las otras formulaciones? A día de hoy no solamente hay diferentes formulaciones, diferentes dosificaciones. Entonces, sería ideal poder tener un grupo de cada tipo. Lo que pasa que a veces no llegamos o no podemos porque no tenemos suficiente muestra y entonces pues hay que unirlas porque es mejor hacer algo y mostrar algo a no hacer nada y quedarnos ahí en, bueno, como no llego a la N, pues venga, no hago nada. Entonces, hay que jugar un poco ahí con lo que queremos y lo que podemos hacer de cara a poder avanzar, digamos. Sí, y además hago un pequeño apunte a lo que has dicho, ya no solo por la pastilla que se están tomando, ¿no?, sino el por qué se están tomando la pastilla, cómo han llegado también, ¿no? Es que ese es otro... Porque Sí. Menudo no melón, ¿eh? será, claro, no será la relación con el ejercicio en general, ya no con el rendimiento, con el ejercicio. Pues una mujer que haya acudido a la pastilla por un dolor menstrual incapacitante, por un sangrado abundante que la tenga más cansada, etcétera, ¿no? O sea, que hay que tener que siempre pues ese enfoque. Sí, es que eso es otro melón importante, Lucía. Sí, en muchas ocasiones hay un motivo ginecológico detrás, pero quizá habría que reflexionar si antes de, ¿no?, prescribir o de pautar esa píldora no se podrían hacer otras cosas. ¿Vale? Habría que hacer una reflexión, digamos también, ¿no?, el ámbito más médico, ginecólogos, ¿no?, que también... bueno, pues como en cualquier profesión hay gente más actualizada, menos actualizada, más formada, menos formada y quizá ahí también falta un poco de formación en cuanto a, ¿no?, la fisiología de la mujer deportista o cómo estos síntomas pueden afectar, cómo la alimentación, no sé, quizá me estoy metiendo también en un campo que no... Pero habría que reflexionar también un poco porque venimos de que a todas las mujeres, a poco que tenían dolor menstrual o a poco que sangraban mucho, pues directamente se les ha prescrito la píldora, que habrá seguramente en muchos casos un motivo ginecológico que lo justifique, pero quizá en otros casos se pueden utilizar otras estrategias que no sean farmacología que mejoren esos síntomas. Entonces yo dejo ahí también esta patata caliente para mis compañeras. A ver, y también te voy a decir otra cosa, que tampoco quiero entrar en este tema, pero tradicionalmente, aparte de por los síntomas ginecológicos, los métodos anticonceptivos eran eso, métodos anticonceptivos, porque si nos podemos a indagar, de hecho pasa, incluso hace poco leía, no sé, era algo relacionado con adolescentes de ahora y ya sé dónde, en el libro de Mujeres Invisibles para la Medicina, que bueno, es un libro muy bonito. Sí, de Carmen Weiss, que desde aquí lo recomendamos porque es un libro, Es yo creo que es superchulo. un básico. Sí, pues justo hablaba de que hay adolescentes, chicos, ¿vale?, que tenían una connotación negativa del uso del preservativo. O sea, quiero decir que esto sé que es un melonazo, pero antiguamente las mujeres, para no quedarse embarazadas, pues nada, tiraban a la anticoncepción hormonal siendo un fármaco con múltiples efectos secundarios porque quizá
no digo que eso suceda a día de hoy, o no lo sé, porque no soy chico, pero el concepto que se tiene del método anticonceptivo de barrera no siempre es positivo. Entonces, al final, habría que indagar en el por qué esa persona se está tomando una pastilla, un fármaco, bien por el motivo ginecológico, que a lo mejor no es necesario, bien por el motivo de anticoncepción, porque a lo mejor no es necesario. O sea, hay muchas cosas que están implicadas en el uso de la anticoncepción hormonal y que se nos escapan del tema y del conocimiento que tenemos, ¿no? Pero está claro que el tema de la anticoncepción ha recaído exclusivamente en la mujer. No se han hecho responsables de ese tema. No, entonces bueno. En fin. Sí, de hecho, cuando damos talleres de alfabetización menstrual y explicas cuánto tiempo dura la ovulación, claro, es como ojiplático, ¿no? Toda la sala como diciendo, ¿cómo? Que estoy yo controlando mi fertilidad 28, 30 y pico, 21 días al mes y realmente luego no soy fértil tanto tiempo, pero bueno, eso sí, es absolutamente otro tema. Me ahorro la pregunta de qué opináis a entrenar en base al ciclo menstrual. Vamos a pasarla por completo porque creo que ya está más que respondida. Si sí o si no a entrenar según la fase del ciclo como café para todas. Y Nuria, me gustaría preguntarte qué parte de esta idea de entrenar según la fase del ciclo, desde un análisis crítico, una reflexión crítica, tiene base científica y qué parte es una simplificación absoluta, aunque ya también hayamos respondido a esa pregunta, por favor, como... A ver, inicialmente, yo quiero recordar en los primeros estudios que leíamos que estaban hechos en ratones, sí que, hablo de la parte de daño muscular, que era un poco lo que yo empecé a leer cuando empecé a leer sobre este tema. Sí que se observaba que en ratones o ratas, los estrógenos parecía que tenían como un papel protector, ¿vale? En cuanto al daño muscular hablo, estoy simplificando porque es un aspecto, hay otros muchos. Entonces, claro, la hipótesis de que en las fases del ciclo donde esos estrógenos estuvieran más elevados, en el caso del daño muscular hubiera más protección, pues claro, nos arroja la idea de que en algunas fases del ciclo que los estrógenos en este caso, y estoy simplificando porque sabemos que tenemos dos hormonas y de hecho la progesterona ya cada vez más tiene más protagonismo, afortunadamente, porque es una hormona, es una estrella, ¿no? Porque proporciona un montón de efectos positivos y a veces nos centramos solo en los de los estrógenos y no en la progesterona. Pero bueno, en este caso pues decíamos, vale, pues como en la primera fase del ciclo, los estrógenos, primera fase grande del ciclo, fase folicular, voy a decir, porque claro, este entrenamiento en función de las fases, que yo lo que veo muchas veces es en la fase folicular hay que hacer esto, en la fase lútea hay que hacer esto, y claro, estamos hablando de fases que duran 15 días, 16 días, 17. ¿Cómo puedes decirle a una persona que durante 17 días haga una cosa y que durante 20 días se retenga en su interior, como hace poco leí, en la fase lútea desde el interior o en la cueva, que poníamos la foto del oso ese, ¿no? Que salía de la hibernación. Pero ¿cómo le vas a decir a una mujer que durante 15 o 20 días haga solo esto? Es que eso es contraproducente, porque nosotras tenemos que entrenar con cuanto más mejor lo que nos permita nuestro cuerpo y luego entender mejor nuestros cambios para podernos adaptar. Pero entonces, pues esas ideas en las fases en las que las hormonas estén más altas, quizás tenemos unos beneficios y por eso de ahí, pues intentar que en unas fases se hagan unos estímulos o unos esfuerzos, en otras otros, pero claro, eso habría que hacer mucho ensayo-error. Este ciclo, en estas fases hago esto, el siguiente, en estas fases hago lo otro, ¿en cuál me he sentido mejor? Y de hecho hay algunos estudios que intentaron hacer algo parecido con entrenamiento, pero claro, a nivel cualitativo, cualitativo no, a nivel metodológico, perdón, no estaban muy bien diseñados y entonces tampoco sabemos, o sea que realmente no hay una evidencia detrás que nos diga de la fase tal a tal, si es que de hecho la caracterización de esas fases, tener clara cuáles son esas fases, hay veces que tampoco está muy claro. Hay fases de esas que duran una semana o duran 4 días o duran 2 días, como la fase ovulatoria o periovulatoria. Si es que son 2 días, es que me estás diciendo que 2 días haga una cosa
y que 15 haga... Es que no tiene sentido. Creo que no tiene mucho sentido, no. Pero bueno, está bien las aproximaciones que intentan hacer, pero que pues, son simples. Claro. Y yo por añadir a esto, o sea, sí que los estrógenos, el estradiol tiene un efecto protector, porque esto lo sabemos porque cuando llegamos a la posmenopausia y bajan los niveles de estrógenos en nuestro cuerpo, empezamos a experimentar cosas que no experimentábamos antes relacionadas con la tensión arterial, la salud ósea, es decir, que los estrógenos tienen un efecto protector muy importante, pero que las variaciones que experimentamos a lo largo del ciclo supongan más o menos efecto durante esa fase, no sé, ahí ya creo que es simplificar demasiado y habría que ver la interacción que tiene con otras muchas hormonas, como decía Nuria, reguladas también por el eje hipotálamo hipofisario. Entonces, es reducir demasiado a una única hormona que va variando, pero varía a lo largo de 450 veces, o sea, tenemos 450 veces el ciclo menstrual durante nuestra vida fértil. Entonces, yo creo que centrarnos en si sube un poquito, baja otro poquito, es simplificar demasiado y creo que no realmente es complicado. Totalmente, por contextualizar, porque muy bien traído esos cambios de menopausia, pero es que los cambios que se dan en la menopausia son muchísimo mayores, en la perimenopausia. Mucho mayores. Claro, mucho mayores que los que se dan a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, el argumento de como en la perimenopausia y la menopausia se producen estos cambios por la bajada de estrógenos, ya los cambios que se dan en el ciclo menstrual también deberían producir cambios, es lo que decíamos antes, ¿no? Una simplificación muy grande, porque los cambios que se dan a lo largo del ciclo menstrual comparativamente son mucho más pequeñitos que la bajada tan acusada. Claro, y luego también, por añadir, no es que no se pueda entrenar en base al ciclo menstrual, sí, tú lo puedes hacer, pero ahí Ana Belén lo ha dicho ya varias veces y de forma muy acertada, es que a lo mejor de nuevo tenemos que cambiar el enfoque, es que a lo mejor tengo que considerar las fases en función a qué sintomatología tengo o cómo me percibo. Entonces, lo primero que deberían hacer las entrenadoras y los entrenadores es preguntar de forma un poco más sistemática a lo largo de los ciclos y empezar a registrar, porque el que la chica te lo diga según cómo se acuerda, eso también tiene un sesgo. Entonces, lo ideal sería registrarlo de forma sistemática para saber realmente cuándo tienes esa sintomatología, cuándo es más probable que se presente y, en todo caso, si se presenta, adaptar el entrenamiento, que no es entrenar más bajo, que también la respuesta simplista es, pues hoy lo haces más suave y ya está. No, habría que, en función de la sintomatología que se presente, adaptamos el entrenamiento de una u otra manera. Esa es una aproximación, hoy por hoy, mucho más basada en evidencia que como muy bien decía Nuriel, unas supuestas fases en las que durante 15 días tienes que hacer lo mismo, luego durante dos días otro, que además no sabes cuándo se están dando esos días. No, total, y que además también, ¿qué haces tú con esa sintomatología, ¿no? ¿Qué haces tú cuando tienes más hambre? ¿Te permites comer más para tener más energía? ¿Qué haces tú cuando tienes dolor, rigidez, lumbopélvica? ¿Te permites igual hacer o tienes conocimiento, tienes recursos tú o tu preparador físico, tu entrenador, como para hacer cosas que alivien o mejoren un poco ciertas molestias en esa zona? ¿Qué haces con esa sintomatología también? A ver, lo ideal sería el equipo interdisciplinar, que por desgracia, pues hay muchas mujeres que económicamente o logísticamente no se lo pueden permitir. Entonces, bueno, pues ahí incidir un poquito en la formación, la correcta formación de los profesionales y las profesionales del ejercicio físico, tanto por cursar la debida formación formal, o sea, la debida cualificación formal, como una vez tenga una cualificación formal, digamos, un grado medio o la carrera universitaria, idealmente, después tener una formación específica. Bueno, digo después tener una formación específica de mujeres porque, aunque estamos luchando para que desaparezca, en toda la formación que os podéis encontrar, formal o no formal, se sigue enseñando el entrenamiento y la fisiología como si fueses a entrenar únicamente a hombres, porque como es lo que se sabe. Entonces, bueno, de hecho, Rocío,
Permíteme explicar aquí que hay un tema, si tú te vas al programa de la asignatura de Fisiología del Ejercicio de muchas universidades, de grados de CAFID, Sí. hay un tema que es poblaciones especiales. Sí. Y ahí te meten entrenamiento para la mujer. Digo, pero ¿desde cuándo la mujer es una población especial? Entonces, hay que empezar a cambiarlo desde ahí. ¿Cómo que a la mujer le voy a dedicar 50 minutos? O sea, entonces durante el resto de la asignatura de Fisiología del Ejercicio, ¿no me has hablado todo lo que me has contado relativo al hombre? Había que hacer esta reflexión, porque a mí cuando yo lo veo y nos meten como población especial, me resulta como, ¿verdad, Rocío? Totalmente, y lo seguimos haciendo nosotras porque es que el sistema casi te obliga a ello, porque incluso encuentras, bueno, pues reticencia de X, de dificultades, barreras, para en cada tema, que sería lo ideal, en cada tema dar. Por ejemplo, entrenamiento en altura, pues entrenamiento en altura, respuesta de los hombres, respuesta de las mujeres. Entrenamiento de umbral aeróbico, lo que sea, o respuesta termorregulación, pues termorregulación en hombres que mujeres, que es diferente. Composición de las fibras musculares, cada uno de los temas debería ser hombres, mujeres o mujeres y hombres. Y no sea. Totalmente. Esto es otro tema que ha salido y va a seguir saliendo en otros episodios, que es el tema del androcentrismo deportivo. El tomar como universal y medida de todas las cosas a los hombres. Igual que sabemos que ya del feminismo todo lo que no es feminista es machista, de las ciencias de la salud y del deporte sabemos que todo lo que no está o lo que no nos tiene en cuenta es que se ha utilizado históricamente y hegemónicamente el modelo masculino. Entonces, claro, pero muy es importante que lo señaléis. Pero es porque que no lo estoy justificando ni mucho menos, es por dar una explicación, es porque es donde se tienen más respuestas. Entonces, de ahí de nuevo la necesidad de seguir investigando en mujeres, aunque ya tenemos muchas respuestas en mujeres, pero bueno. ¿Y qué problemas, Rocío, ves tú que esto, bueno, extrapolado un poco, ¿no?, a deportistas o a mujeres activas en general, qué riesgos, qué problemas tiene trasladar toda esta idea sin ningún tipo de contexto? Porque se vuelvan locas las pobres. Honestamente, que una mujer ya venga condicionada, ten en cuenta que al final, claro, históricamente el hecho de sangrar cada mes, y vamos a decirlo así, sangrar cada mes, o sea, hay que normalizar palabras como el sangrado, como el manchado, como la menstruación. Históricamente se veía como algo malo, ¿no? De ahí también la expresión esta de estar mal, uy, estoy mala. No, mala no estás estupenda y por eso sangras. Estarías mala si no sangrases, ¿vale? Que esa mujer con los mensajes además que se repiten en redes sociales, que en esa fase a lo mejor tienes que hacer introspección y estar más tranquila y haz yoga y estiramientos, que es lo único que puedes hacer. Pues como antes decía Nuria, es que estamos perdiendo una ventana de oportunidad para que esas mujeres realicen una actividad física normal, que pueden hacerla sin ningún problema. A lo mejor dejan de hacerla porque tienen la regla. Simplemente por el hecho de tener la regla, aunque no tengan ningún problema, ninguna sintomatología, dolor o malestar asociado. Entonces, esas simplificaciones al final van en riesgo de que hay una mala práctica o un mal diseño, autodiseño de los entrenamientos por toda esa información y esa simplificación errónea. Totalmente. Y bueno, esto es un tema que igual también va más asociado, ¿no?, a todo el tema de la psicología y de la nutrición, por el control, por los trastornos en la conducta alimentaria, ansiedad, que son también problemas más feminizados. Y bueno, pues tenemos nosotras más incidencia ahí, pero evidentemente, Nuria, esto puede generar más problemas que soluciones, ¿verdad? Con la idea que tenemos las mujeres, además, siempre de acercarnos al movimiento, al ejercicio, con ese enfoque pesocentrista, de pérdida de grasa, de llegar como a un ideal estético a través de un supuesto camino saludable. Esto puede generar una herramienta más de control para las mujeres. A ver, yo el principal problema que veo es lo que ha comentado Rocío, el hecho de que no
de que nos estén condicionando a la no realización de actividades cuando nosotras nos encontramos bien para realizarlas. Eso es lo que más me preocupa, porque sí es cierto que, bueno, en el intentar hacerlo perfecto, o sea, lo perfecto que es enemigo de lo bueno, por así decirlo, bueno, si nos dicen que en la regla tenemos que hacer esto, en la otra hacer lo otro, que ahora vamos a tener más apetito, entonces me explico, al final yo creo que cada mujer, ya no hablo solo de las mujeres deportistas, que más aún, ¿no? Por todos los estresores que tienen a nivel deportivo, pero creo que cada mujer a título individual, independientemente de su nivel de práctica deportiva o de actividad física, pues nada, creo que debe escucharse y ajustarse a lo que sienta. Y como bien has dicho tú, evidentemente sabemos que puede haber ciertos antojos días antes de que nos venga la regla o puede que durante la regla tengamos ciertas sensaciones, pero podemos no tenerlas. Entonces, cada una tiene que centrarse en lo que siente y percibe y actuar en consecuencia, y si eso le está suponiendo un problema, buscar la ayuda adecuada en el profesional o la profesional correspondiente. Es decir, si mi problema está siendo que tengo una sintomatología tal, pues voy a ver cómo lo puedo resolver para que a lo mejor antes de esos días pueda llevar a cabo ciertas medidas para que ese problema no se produzca. O si, me explico, si tengo ciertos antojos, por ejemplo, el otro día en Instagram, en un chat de una nutricionista que sigo, que me gusta bastante, una mujer ponía: ¿me puedo suplementar con no sé qué sustancia para cubrir los antojos que tengo por la noche? Y era como, vamos a ver, ¿cómo vas a meter con calzador un suplemento para los antojos? Habrá que ver primero por qué se están produciendo esos antojos, porque a lo mejor la densidad nutricional de tu comida no está siendo suficiente y siempre tienes después un antojo, un extra de hambre, etcétera, ¿no? Pues entonces esto es igual. Al final hay que ver si esa problemática de cada mujer le está suponiendo un problema e intentar solucionarlo. Y ya está. Y dejar de seguir directrices que no son oficiales. Si hubiera unas directrices oficiales como las que hay, que hace poco ha salido, las guías de, no lo sé, entrenamiento y hipertrofia, las guías de entrenamiento en población tal, pues si hubiera una guía, pues la seguiríamos, pero no la hay. Entonces creo que la mejor guía es la de cada una y ya está. Y evitar rigideces y exceso de control en ese sentido. Sí, muchos de los problemas que has comentado, ¿no? Que cada vez estamos viendo más que se solventarían también con comer un poquito más, que aquí no nos vamos a meter, pero que como que tampoco pasa nada, ¿no? Que si tienes hambre comas un poquito más, a que luego te estés fustigando por esos supuestos antojos, que muchos de los problemas y la suplementación que ahora mismo asociamos a lo fisiológicamente femenino, nos lo quitaríamos de un plumazo con la eliminación de la carbofobia, entre otros aspectos, ¿no? O esa polarización de nuevo, esa inmadurez mental de hay algunos nutrientes que son más negativos que otros, o etcétera. Vale, pues os voy a unar como varias preguntas en una dirigidas a las tres, ¿vale? En cuanto a otras variables clave, aunque sí que me gustaría, como ya he comentado al principio, dejar estos temas para hacer algo más específico con todos estos temas y enfocar más el episodio a la desmitificación de lo que consideramos como fases del ciclo menstrual, etcétera. Pero ¿creéis que se ha sobredimensionado el papel del ciclo frente a otros factores como la disponibilidad energética, el hierro, descanso, carga de entrenamiento? Y si tuvierais que priorizar, ¿qué variables consideraríais hoy más determinantes para la salud y el rendimiento en las mujeres activas y deportistas? Y asociado a estas dos preguntas que os he hecho, ¿qué os han enseñado vuestros proyectos? ¿Quién empieza? Quien quiera. Madre mía, Lucía, es una súper pregunta. Sí. ¿Empiezo yo o...? Empieza tú. Sí. Bueno, a ver, voy a intentar ser breve. Posiblemente se ha sobredimensionado el papel del ciclo, como ya hemos comentado, posiblemente, y no hay que ser tan reduccionistas porque hay muchísimas variables, la interacción entre ellas tampoco la hemos estudiado. Reducir todo al efecto de una única hormona, de un par de hormonas, creo que puede ser un error y que hay que seguir investigando. Entonces, yo creo que sí. Y se ha convertido ahora en un tema de moda, en un hot topic,
pero hay muchas cosas detrás y en cuanto a priorizar, yo priorizaría la salud menstrual de la mujer. ¿Tiene la regla, ovula, cómo están sus hormonas? Yo es lo que priorizaría. Sobre todo el tema de la regla, porque esto no hemos hablado en esta conversación, pero posiblemente a día de hoy todavía hay profesionales que consideran que una mujer que es deportista y que entrena a un cierto nivel, que no tenga la regla es normal y no pasa nada. Eso hay que cambiarlo completamente. Entonces hay que poner el foco ahí. Como ha dicho Rocío, si estar mala es no tener la regla. Hay que tener la regla y ovular todos los meses, porque eso es salud y bienestar de la mujer. Entonces yo me centraría ahí. Y en cuanto a los proyectos, bueno, le voy a dejar el tiempo a Nuria y a Rocío, que ahora tienen proyectos activos, pero lo que nos ha enseñado Ironfem ha sido a que es posible investigar en mujeres, que lleva muchísimo trabajo y es duro en muchas ocasiones, pero creo que merece la pena invertir el esfuerzo, invertir el tiempo, y creo que Ironfem ha servido para que otra gente también se anime a investigar en el campo de la fisiología femenina. Entonces, solamente conseguir que otras personas se hayan interesado y que hayan propuesto proyectos e investigaciones en esta línea, ya con eso creo que nos tenemos que sentir muy satisfechas. ¿Quieres darle tú? Sí. Como quieras, Nuria. No, sí, me da igual. Sí, me da igual a mí también. Dale, si quieres. Sí. Sí que yo quería decir una cosa que antes se me ha quedado ahí como en el tintero, y es que un poco en línea con lo que estaba comentando Ana de la sobredimensión o sobredimensionar el ciclo en sí, y a poner el foco en la salud, que a mí yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de la ginecología, que antes hablábamos, por ejemplo, no monitorizar las hormonas es ir a ciegas. Es verdad que a veces no se tienen el recurso para hacer analíticas, pero sabemos que existen otros métodos, ¿vale? El método sintotérmico, hay otros métodos que hay que enseñar, que igual no son tan gold estándar como una analítica hormonal, pero que pueden servir para conocerse, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el punto de analizar las hormonas está que también desde la medicina, el ginecólogo, la ginecóloga, el médico, cuando mande una analítica hormonal, la mande en diferentes puntos del ciclo, porque claro, si nos mandan solo la analítica como tradicionalmente se hace en la fase folicular temprana, que las hormonas están bajas, obvio van a estar bajas, porque el otro día, por ejemplo, una chica del proyecto Ciclos, y ahora ya comento un poquillo de ahí, le doy paso a Rosy para que hable de percibir, decía, no, pues vais a ver que mi progesterona está bajita, porque sí, me salió baja eso y la testosterona. Digo, ¿pero qué día te hiciste la analítica? Dice, el día 5 del ciclo. Digo, claro, es que si el día 5 del ciclo la progesterona te sale alta, ahí sí que me preocuparía. Digo, pero es que la ignorancia que tienen las mujeres de lo que es el ciclo menstrual en general y de cómo tienen que estar las hormonas, entonces falta... Y voy a acuñar este término que no es mío, autoconocimiento, que lo han dicho alguna vez, pero es verdad, o sea, nos falta conocimiento de nuestro suelo pélvico, que es de una fisioterapeuta de suelo pélvico este término, o se lo he oído a ella, pero nos falta conocimiento de cómo realmente tiene que ser nuestro ciclo, o de, ¿me tengo que hacer las tiras de ovulación todos los días del mes? No, ¿cómo te las vas a tener que hacer todos los días del mes? Si se hacen la ovulación es alrededor de la mitad del ciclo, pues... Entonces, creo que hay que poner el foco en esa parte, ¿no? En conocer esa parte y, bueno, en el caso del proyecto Ciclos, que está enfocado en los síntomas del ciclo y las alteraciones en la ovulación, no está enfocado solo a mujeres deportistas, sino mujeres en general, en edad fértil. Bueno, yo sí que, así como highlights de estos meses que lleva el proyecto, sí que veo que, pues eso, que hay muchísimo desconocimiento, que hay muchísimo ciclo aparentemente anovulatorio. Todavía no sé decir si son o no, porque hasta que analicemos las hormonas, la progesterona, pues no lo podemos saber, pero mucho ciclo anovulatorio, mucho desconocimiento y, claro, cuando vemos esto, bueno, mucho uso de analgésicos para poder sobrevivir a los síntomas de la regla, en este caso, que son los peores a nivel de dolor. Entonces, si no tenemos esto claro, yo el discurso de planificar el entrenamiento en función de... Es que veo que no se sostiene, es que es como construir un castillo en el aire. Si es que la base no está, es que las mujeres no se conocen, no saben, pero ni deportistas ni no, porque en este caso, en este proyecto hay de todo tipo. No lo saben, no entienden lo que es el ciclo, no saben lo que tiene que durar, no saben
que no están ovulando, no tienen ni idea de que haya otro método para confirmarlo, aparte de, bueno, en este caso en lo que se hace en el proyecto, que son tiras y sangre, pero no conocen nada de las variaciones de su moco cervical, o sea, es que no tenemos ni idea. Entonces, bueno, pues yo creo que es un punto muy bonito porque sabemos que hay un punto de partida bastante bajo, pues vamos a intentar mejorarlo y ya está. Entonces, eso es un poco mi visión. ¿Y tú, Rocío? Ay, que te has silenciado, Rosy. Sí. Ay, sí, perdón, porque estaba pasando por aquí una moto. A ver, son dos preguntas, las voy a separar un poco, como están haciendo mis compañeras. Por enlazar primero, totalmente de acuerdo, o sea, sobredimensionado el ciclo menstrual. Me parece mucho más útil y eso es lo que intento dar cuando doy alguna charla o me piden alguna formación, siempre incido en, mira, si tengo poco tiempo, prefiero hablar de las diferencias hombre-mujer antes que del ciclo menstrual, porque creo que es mucho más relevante, hay mucha más evidencia y la entrenadora o el entrenador puede modificar o adaptar el entrenamiento con mucha más base científica si lo adapta en función de si es una mujer o es un hombre a quien está entrenando, que él ponerse a diseñar, a planificar en base al ciclo menstrual. Perdona, Rocío, especifica un poco esas diferencias en qué. Pues es que eso es una A charla grandes de una hora y rasgos. pico. Para quien nos escuche. No, o sea, a grandes rasgos, diferencias Sí, biomecánicas, etcétera. totalmente. Pues mira, por ejemplo, en los niveles de fuerza no son igual en el tren superior que en el tren inferior, para hombres y mujeres. Tampoco es igual el ratio de fuerza concéntrica, fuerza excéntrica. Tampoco tenemos, por lo que parece, la posición de los umbrales con respecto al consumo máximo de oxígeno, tampoco las tenemos en la misma posición que los hombres. Nosotras tenemos esos umbrales, aeróbico, anaeróbico, VT1, VT2, umbral de lactato 1, 2, como lo queramos llamar, más cerca, más próximos a nuestro máximo que los hombres. Por tanto, si ponte por caso que estamos planificando un entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca máxima, para hombres y para mujeres, la mujer estará en un entorno, entrenando en un entorno más aeróbico que el hombre. Porque somos así, porque somos más, tendemos más a la oxidación o nos apoyamos más en la oxidación de sustratos para conseguir energía. Pero claro, si yo, por lo que sea, como entrenadora, quiero darle caña, estimular al metabolismo anaeróbico, en las mujeres tengo que dar, en general, tengo que ser consciente que tienen que ir a intensidades más altas con respecto a su máximo que los hombres, por ponerte algunos ejemplos, ¿sabes? Y eso, hoy por hoy, ni se sabe ni se da en las universidades y debería darse. Y luego, en cuanto al ciclo menstrual, de nuevo, a incidir, y no lo digo yo, lo dicen ya algunas editoriales, algunos artículos de opinión, que quizá lo que por esa variabilidad, pero no variabilidad en que respondamos diferente, sino incluso la propia chica, la propia mujer, por no infantilizar, tiene ciclos diferentes. Una mujer no tiene, es muy probable que no tenga dos ciclos menstruales iguales. Entonces, como hoy por hoy no tenemos herramientas para saber en el campo, a pie de pista, a pie de piscina, a pie de campo, quizá hacer un seguimiento, como hemos dicho, de cómo se siente ella, de cómo se está recuperando. Hay escalas validadas para medir la recuperación de un atleta. Si se hacen para prevenir el sobreentrenamiento, ¿por qué no vamos a plantear pasar esas escalas para ver si hay una variabilidad a lo largo de ese ciclo menstrual? Que volvemos a decir que muchas mujeres se piensan que el ciclo menstrual, y entrenadores también, mujeres, hombres, se piensan que el ciclo menstrual es la regla. No, el ciclo menstrual es todo. Y aunque lo más obvio sea el sangrado de los primeros días, hay variaciones hormonales en todo. Entonces, un poco por ahí creo que es más, que tiene mucho más sentido hacerlo así que como se está intentando, como esa sobredimensión y o protagonismo, ¿no? Protagonismo del ciclo. No sé si, perdona, Nuria. No, iba a decir protagonismo también. Sí, y luego en cuanto a los proyectos, pues
nos están enseñando, bueno, totalmente de acuerdo con Ana, que el simple hecho ya de que se esté investigando más a la mujer es un avance total, y más algo como el ciclo menstrual que necesita ser investigado. Y a mí lo que me está enseñando es que algo que hay que reconocer, que las propias mujeres están entusiasmadas en que se les investigue. Ya esa sensación la tuvimos con Iron Fen, no sé si bueno, seguro que lo recuerdas, Ana, que venían las mujeres al laboratorio y decían, por fin hay un proyecto que se preocupa de esto, que es necesario. Entonces, esa es una vivencia muy bonita, el que nosotras, por fin ellas, nos sintamos escuchar, nos sintamos en el centro, nos sintamos como parte también de esa población que hace deporte y que es necesario investigar. Y que aunque sea muy duro, que es cierto que es muy duro, ya lo ha dicho Ana Belén, nosotras que hemos hecho estancias, por ejemplo, en la clínica Mayo, que también ha estado Ana Belén allí, yo vi una toma de datos en la que había 12 personas alrededor de un sujeto en un momento dado tomándole datos mientras hacía ejercicio. Yo pensaba, madre mía, si son capaces de montar esto para estudiar la diferencia arteriovenosa de no sé qué, ¿de verdad han puesto históricamente tantas excusas para no investigar a mujeres porque éramos cíclicas y claro, eso era un problema? Digo, mira, no. Entonces, que ya se estén haciendo, o sea, que es difícil pero que se puede hacer, que es duro pero que se puede hacer. Y es difícil, es duro sobre todo porque en general todavía los investigadores, las investigadoras no conocen, o sea, no conocen que hay incertidumbre, que a lo mejor tú no puedes establecer los días de medición a priori porque va en base al ciclo menstrual y que necesitas ir un fin de semana a medir. Y esa alfabetización investigadora también es necesaria. Es como, bueno, es que a lo mejor yo tengo que ir un sábado y me tienes que abrir la facultad porque justo el día en el que tengo que medir a la mujer es el domingo. Pero bueno, ahí luchando, peleando, pero muy ilusionadas, intentando aportar nuestro granito de arena. Pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya el episodio del podcast. Os voy a pedir que ahora estas últimas preguntas respondáis con una palabra o dos, como un concepto muy sintético, muy simplificado. A mí esto se me daría regular, pero voy a intentar que hagáis el esfuerzo y vamos cerrando ya. Nuria, dime un mito sobre ciclo menstrual y deporte que debería desaparecer ya. Pero no es con una palabra solo, ¿no? Pueden ser varias. Una frase, un concepto. Ah, vale, sí. Creo que el mito principal es no tener la regla no es normal. Muy bien, muy asociado también a la salud que estáis señalando. Rocío, una mala práctica que te preocupa especialmente o que sabes que os preocupa a las investigadoras. Es que yo creo que ya lo hemos tratado. Bueno, aparte de eso, una mala praxis, querer simplificar o darle demasiado protagonismo al ciclo menstrual. Se simplifica demasiado. Muy bien. Ana Belén, una recomendación clave para profesionales. Estudiar. Estudiar fisiología femenina, volver a los básicos, cogerse un libro de fisiología, irse a la parte de endocrinología y estudiarse qué ocurre durante el ciclo menstrual, cómo varían las hormonas. Es la recomendación que yo le daría a cualquier profesional que esté en este campo, estudiar y formarse en ese aspecto. Y además formación continua, ¿verdad? Formación continua y sobre todo volver a los básicos, empezar desde los básicos. Como dice Rocío, y diferenciar lo que es menstruación de ciclo menstrual. Ese es un básico. Sí, alfabetización menstrual. Alfabetización Básica, sí. Sí, total. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Ha sido un placer contar con vosotras. Voy a decir esto y he dicho esto en todos los episodios, pero es que de verdad que como os he elegido yo, estoy especialmente contenta de escucharos y de haber compartido este rato con vosotras. Desde la Cátedra de Dona Sport de la Universidad de Valencia esperamos que este episodio contribuya a abrir preguntas, generar reflexión y sobre todo a seguir impulsando conocimiento que permita mejorar la salud y el bienestar de las mujeres en el deporte. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues paro de grabar, detener.